Bien amigos, hoy es lunes 30 de abril del 2018. Faltan 245 días para terminar este año y la luna está llena. La Iglesia Católica conmemora los santos Amador, Lorenzo, Pío V, Sofía, Gualfardo, Benito, y hoy es día de la reina de Holanda, Ámsterdam, de la reina Beatriz. Generalmente los países que tienen sus reyes aún, como Holanda, Bélgica, Inglaterra, Japón, Suecia, Noruega, que tienen reyes, Monarquía constitucional. El cumpleaños del monarca es la fiesta nacional. Hoy es 30 de abril, pero tenemos que hoy es un día feriado por haber trasladado el día de mañana al día de hoy. Mañana es 1 de mayo, Día del Trabajo. De los trabajadores. En este Hoy caso. no se trabaja. Del trabajo lo tienen los Estados Unidos en otra fecha. Estados Unidos es la única nación que no celebra el 1 de mayo. Un día como hoy nacieron Wilson Martínez, la señora Elsa Duval, la madre de Yudelka de la Rosa, coordinadora de la revista 110. La licenciada Anailda Novas Rivas, el empresario Carlos Fuente Hijo, que conjunto con su padre son quizás los dos productores de puros, de tabacos, más famosos en el mundo. El empresario Carlos Fuente Hijo, Carlito. También un día como hoy nació Carlos de Los Ángeles, médico psiquiatra, Carlitos de Los Ángeles. El diplomático Miguel Antonio Rodríguez Cabrera, la periodista Ana Ibis Correa y la abogada, ex canciller de la República y expresidenta de la Cámara de Cuentas, mi querida amiga doña Lizelot Catalina Marte y Jofis, quien fuera presidenta de la Cámara de Cuentas de República Dominicana. Hoy estamos con Machi y tenemos que contarles lo que dice la prensa de hoy, lunes cimarrón. El periódico El Caribe, en su edición de hoy, lunes 30 de abril, último día del mes, nos cuenta que se agudiza la confrontación en el Partido Reformista. El dinero que reciben los partidos no les alcanzaría para hacer las primarias a los partidos. La diabetes incrementa y las muertes cardíacas. La práctica fiscal en el primer trimestre fue positiva. Aceras de Santiago se usan como parqueos y motoristas están en el 84% de los accidentes. Esto es El Caribe, en su edición del 30 de abril, que por cierto, ayer terminó el mes de abril, tuvimos muchos recordatorios y para la revista 110 es una fecha especial porque dos de nuestros colaboradores y coproductores fueron combatientes de abril, Machi Constant y José Israel Cuello, combatientes desde el primer día de iniciada la revolución hasta que se finalizó. Miembros de dos organizaciones políticas diferentes coincidieron en dos diferentes comandos. Si usted supiera que no, que era la misma organización. El 14 de junio, Sí, en el 65, ustedes eran miembros del 14 sí, los dos. Los dos. Luego fue que Pero se ni afiliaron. siquiera no conocíamos. Yo lo conocía a él, pero él no me conocía a mí. ¿Dónde estaba tu comando?
En la Juan de Morfa y en el Colegio Cristóbal Colón. Juan de Morfa. Pero como le dieron un cañonazo al Colegio Cristóbal Colón, nos mudamos para la Juan de Morfa. Ahí estaba Arturo Duvergé, Aniana Vargas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, José Israel Cuello estuvo en Ciudad Nueva. Bien, en el orden internacional renunció la ministra de Interior, la británica, tras polémica por la inmigración. De 600 que aplicaron para estudiar educación en Barahona, solo 49 aprobaron la prueba. El padre de Emily dice que ofrecieron 20 millones para retirar la querella. Waldo Ariel Suero atribuye muertes infantiles en hospitales a precariedades en los centros. El presidente de la Sociedad de Diarios, Percio Maldonado, advierte que las condenas a periodistas pueden llevar a autocensura. Hoy tenemos el último día de la Feria del Libro. Nosotros invitamos a los que no han asistido. Yo soy partidario de que los periodistas tienen que tener un poco de recato y hasta de temor, porque no saben la fuerza que desatan en determinado momento. Tienen que tener algo de recato y algo de temor también. Óyeme, hay cosas que uno está viendo, ¿verdad? Y oyendo. Que no son... Viendo, oyendo y comprobando. Bien, la Biblia fue el libro más vendido en esta edición de la feria. Hay que ir a la feria en el día de hoy. El Ministerio de Obras Públicas cierra por 3 días el túnel de la Núñez y habrá rutas alternas. Camaño ordenó cuidar propiedades en la zona constitucionalista durante la Guerra de Abril. El Partido Reformista aprueba celebrar la asamblea el 20 de mayo. Pedro Botello explica cómo trabaja el hombre del maletín en el Congreso. Danilo Medina ofrece apoyo a discapacitados para proyectos de crianza de gallinas ponedoras y textil en San Cristóbal. El presidente ofrece apoyo a discapacitados para proyectos de esa naturaleza. Bien, el periódico El Listín, en su edición de hoy, lunes 30 de mayo, nos trae la información de que el asesinato al agricultor en Asua revive el drama de Pedernales. Los hermanos Rudy y Juancito Castro advirtieron que si en un plazo de 24 horas autoridades no arrestan a los implicados en la muerte de su papá, habrá justicia con los haitianos que viven en la zona. Eso es lo principal del listín. El periódico Hoy de Hoy nos trae al presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, Pepe Abreu, que describe los principales problemas que afectan a los trabajadores dominicanos en el Día del Trabajador. Asentados en Valle Nuevo, tienen casas, pero le falta tierra para trabajar. Están temerosos porque al renunciar Domínguez Brito, dice que temen que la nueva autoridad que llegue a medio ambiente no tenga el mismo interés de continuar los planes de Domínguez Brito. Domínguez Brito esta semana renunció a medio ambiente para dedicarse a política partidaria en búsqueda de la presidencia de la República. Domínguez Brito es el primer funcionario que renuncia para aspirar a esa posición. Hay rumores de que el señor Carlos Amarante Baret, ministro de Interior y Policía, tendrá la misma decisión, de manera que en los próximos días tendremos 2 ministerios
con nuevos incumbentes: Interior y Policía y Medio Ambiente. Se habla mucho, inclusive ya hay personas que se han inventado decretos por los medios digitales, dando cuenta de que Domingo Contreras u Osiris de León serán los próximos ministros de Medio Ambiente. También se comenta que José Ramón Fadul será el próximo secretario de Interior y que la Secretaría de Trabajo sería ocupada por una persona que llegaría de el problema de las rotaciones. Por otra parte, Pepín Corripio insiste en que se creen condiciones para el primer empleo y emprendedores. No defiende al gran empresario, defiende el primer empleo y a los pequeños empresarios, a los cuales pidió un trato preferencial en cuanto a impuestos. El periódico El País de España nos dice que Corea del Norte ofrece destruir su base nuclear ante testigos. El Vía Crucis del migrante alcanza el muro, ya están brincando el muro del señor Trump. En México la compasión se ha ido de vacaciones. Bien, señores, el periódico El Día nos dice en su primera página que los precios de cítricos se triplican por la escasez existente. Los policías están fuera de forma física y muestran en una foto muchos policías gorditos, barrigones. Guido Gómez Mazara cumple con su deber de seguir insistiendo en que Miguel Vargas representa un retroceso para la institucionalidad del PRD. Ese 6% que sacó Miguel Vargas debe de ser superado por la posición de Guido Gómez, el doctor Enríquez, Duvergé y Tonti Rutinel, que de seguro, si convocan una asamblea general, van a tener una mayoría aplastante. Bien, tenemos también que hoy, que es lunes cimarrón, le vamos a recordar a los amigos que en todas las librerías está Páginas Revueltas, magnífico libro de Rubén Bichara, que da cuenta de las principales obras en español, un resumen de la obra y un resumen del autor. En un poco más de 235 páginas, cualquier dominicano que quiera ponerse al día en cuanto a literatura en nuestra lengua va a encontrar Páginas Revueltas con muchos resúmenes de autores en español. El Conde de Montecristo, Las Mil y Una Noches. Bodas de Sangre, Federico García Lorca, El Gran Gatsby, Fitzgerald, Mataron Ruiseñor, Harper Lee, Moby Dick, Herman Melville, Orgullo y Prejuicio, Jane Austen, El Guardián en Entre el Centeno, Salinger, Reportaje al pie del patíbulo, Julius Fuki,
Yuri Fusik. Guerra y la Paz, Tolstoy. Historia de un perro llamado Leal, Luis Sepúlveda. Lo que el viento se llevó, de Margaret Mitchell. La madre, de Máximo Gorki. La fiesta de la insignificancia, Milán Kundera. El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Tren nocturno a Lisboa, de Pascal Mercy. Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach. Novela de ajedrez, Stefan Zweig. La canción de Salomón, de Toni Morrison. Ahí tienen un resumen de esas obras y estos autores. Machi, Constant y yo vivimos una experiencia que parece que se está perdiendo algo que quizás ustedes, los jóvenes que nos están oyendo, no entiendan bien de qué estamos hablando, pero todas aquellas personas que podrían tener más de 40 o 50 años, que ya no son viejos, viejos eran los de antes, ahora son jóvenes que entran en la mitad de la vida. Resulta que antes, en cada pueblo de República Dominicana, había un personaje. Ese personaje era importante porque era una especie de patriarca o económico o político que tenía incidencia en la vida y en lo positivo de esa comunidad. Eso está desapareciendo en la mayoría de las provincias. Y lo digo porque en estos días de asueto me dediqué a hacer un listado de las 32 provincias y me puse a recordar cuáles eran las personas, las familias, los negocios o las empresas que habían estado presentes en la vida de los ciudadanos de esos pueblos. Generalmente existían los maestros que enseñaron a leer y a escribir y educaron en esas provincias muchas generaciones que cuando llegaban a la edad de bachilleres graduados, entonces se movían a la capital dominicana para entrar a la universidad. Se hacían bachilleres en sus pueblos, pero esos profesores que ellos tuvieron fueron quienes los formaron. Por eso usted tiene algunas poblaciones aquí en República Dominicana que tienen un nivel educativo más alto que el resto de las provincias. Un producto terminado que habla mejor, que escribe sin faltas de ortografía, que tiene una cultura adicional que no solamente está en los libros, sino en la enseñanza. Y fueron maestras, maestros, profesores, profesoras, que formaron esas generaciones. Eso desapareció casi por completo. Pero también existían personajes, a veces eran médicos, a veces eran políticos, porque los políticos se encargaron de reclutar esos personajes, que eran famosos porque todo el que iba a pedirle un consejo o una ayuda que no fuera grande, ellos siempre le brindaban el afecto, el consejo y la ayuda. No eran personas ricas. Por ejemplo, usted, Montecristi, nosotros tratamos de buscar quién era y quién es hoy día el principal
la principal fuente o del consejo o de la economía de Montecristi. En el pasado era el doctor Cunhar. Usted no encuentra un doctor Cunhar, ni encuentra un señor Lemke que estaban en Montecristi, siempre listos para decirle a los presidentes cuáles eran los problemas y resolverle los problemas pequeños en el día a día a los que le pedían su ayuda. Ya no hay un doctor Cunhar, no hay un Lemke, no hay un doctor Rojas en Moca, no hay un doctor Almanzar en San Francisco de Macorís, no hay un doctor George o un doctor Musa en San Pedro de Macorís, no hay una familia Hofis en Atomayor. Sí hay todavía un Central Romana que como institución le da vida, le da trabajo a ese pueblo. Higüey, tú puedes decir, sí, Amable Aristi, pero Amable Aristi es un hombre que lo hacía y lo hace por razones de tipo político. En Higüey, antes de morir una persona, Amable Aristi tiene quien ubica el velorio para prestarle su ayuda a esa familia. Ya en la época moderna está Fran Rainieri, que es el padre del turismo en esa zona. Pero en términos generales, tú vas a Puerto Plata era Brugal y los ingenios. Ya, tú dices, bueno, el turismo, bueno, pero el turismo ahora se está levantando de nuevo. Tú vas a Dajabón, hay un nuevo líder fuera de la senadora, que es capellán con la zona franca. En Elías Piña, el señor senador por muchos años, Carvajal Suero. En San Juan estaban 3 o 4 familias que hacían ese papel. En Barahona estaban 2 o 3 familias que ayudaban. Me parece que esa gente han salido de esas provincias. Por ejemplo, Sánchez Ramírez, Cotuí. En Cotuí tú vas y lo único que te hablan es de Barrigol. Tú vas a Bonao y de lo único que hablan es de Falcon Bridge. En Bonao te hablaban de Petán, ¿verdad? Hoy te hablaban de muchos personajes importantes que incursionaron en la política también. Ahora, Bonao. no, y en política ellos están, tú vas por ejemplo a San Francisco, a Montecristi y tú te encuentras a Jambi Eluf, ¿verdad? Tú a San Pedro de Macorís todavía encuentras a la UCE y a los Vicini, que son los ingenios y la energía y la educación. En fin, pero cuando tú vas al Ceibo, tú tienes que irte por el senador. Cuando vas a Dajabón, pensar en Sonia Mateo, en Jambi Eluf, en Bonao el senador, en Barahona el senador, en Azua Calderón el senador. En fin, señores, eso no ha ocurrido con las áreas de producción del país. Decíamos anoche aquí en Horas Extras que aquí hay suficiente conocimiento y conciencia social de que hay áreas de la economía que los gobiernos no tienen que supervisar si se asesoran con los mismos que tienen que ver con el producto o con el área que se desenvuelven esas personas. Y lo decimos porque en producción
de riquezas, lo único que se requiere es que el productor, cuando produce riquezas o bienes, tenga beneficios para vivir y mantenerse y cumplir con sus compromisos. Y el consumidor reciba un producto o un bien a un precio razonable, que no haya que irse al extranjero a buscarlo por una pequeña diferencia. Porque le decimos, todavía en República Dominicana hay la cultura de que como uno sabe de dónde vienen nuestros productos y uno no sabe de dónde carajo vienen los que vienen de fuera, uno no sabe a veces ni siquiera el origen de esos productos. El otro día vimos cómo hay empresas que muelen el arroz y lo convierten en un grano de arroz de nuevo. Y queríamos decirle, porque cuando aquí se habla de café, nosotros teníamos una empresa que dirigía don Masú Perelló, que protegía al productor de café y al consumidor de café, que es Indubam. Desgraciadamente el país creció mucho, la producción cayó y hoy tenemos que traer café de Vietnam. Pero Indubam es capaz de controlar de forma justa la industria del café. Lo mismo pasa con el cacao. Hay muchos productores pequeños del cacao, pero el cacao quien lo maneja es la familia Rizek y la familia, creo que los Muneo, los Roy, en San Francisco de Macorís. El que quiera un consejo sobre turismo, que se reúna con Frank Rainieri, que no importa que sea en Punta Cana, en Las Águilas o en Samaná. Frank Rainieri le puede decir al gobierno y al ministro qué es lo que tienen que hacer. Cuando usted quiera hablar de azúcar, producción de azúcar, cumplimiento de la cuota y cubrir el mercado nacional, Central Romana podría ser hasta la autoridad competente para orientar sobre azúcar y sobre cómo darle trabajo a una población completa. Ahí hay pleno empleo en Romana y se debe al Central Romana. Si usted quiere incursionar o quiere construir de una forma rápida, de una forma segura y con experiencia en acero, cambiando los hábitos, Acero Estrella y Manuel les pueden resolver ese tipo de problemas. Si quiere asesoría sobre si sembrar o no variedades de aguacate que puedan ser buenos para el mercado local, para Estados Unidos o para Europa y hacer guacamole y producir cuartos, Manuel Castillo. Si usted quiere incursionar en valles en que la producción sea posible por el clima, como Constanza, como el Cercado, usted se asesora con José Ramón Peralta, que es en vegetales y sobre todo en ajo, el que mejor conoce el negocio. Si quiere experiencias en bancos, no hay nada mejor que el Popular. Si quiere hacer trabajo sobre metro, construcción de ferrocarriles urbanos, que se conoce en Estados Unidos como el subway, cuando es subterráneo, o el metro en los dos sentidos, que se hablen con De Andino Peña, que
el trabajo de Alicia no fue suficiente para destruir sus conocimientos. En el caso de la leche, ese producto tan importante que nuestros hijos y nosotros tomamos desde el nacimiento hasta los 2 años como único alimento, la leche. Leche rica les cuenta cómo resolver esos problemas de mercadeo de leche. Negocios de ferretería. Nada mejor que Ferretería Americana. Casi 100 años en ese negocio. Negocio de vivienda, Bisonó. Bisonó es el que sabe de eso. El que quiera medios de comunicación, usted se quiere meter en periódicos, en canales, en emisoras de radio, pídale una entrevista a Pepín o el gobierno que se asesore bien de cómo se mantiene un bendito medio con recursos producidos por el mismo medio. En el caso de la famosa adquisición de muebles y equipos para un hogar, que todo el mundo en su vida en un momento dado compra muebles o electrodomésticos con muchas veces el desconocimiento de que no saben que dentro de su casa hay una inversión. Y si usted un día se pone a revisar lo que usted le ha metido a su casa, se va a encontrar que es mucho más de lo que usted se imagina. Usted en su casa tiene un televisor, a veces tiene 2, una nevera, a veces tiene 2, una estufa, una lavadora, un juego de muebles de sala, un juego de comedor y 1, 2 o 3 aposentos. Todo eso, si le suma aires acondicionados, si le suma algunos extras que son la batidora, la licuadora, la sanguchera, usted se va a encontrar que no hay un lugar en República Dominicana que pueda ayudarlo más que L&R Comercial. Ahí le dan los consejos y le fían para pagar despacio. Y es muy raro que usted vea una ejecución por falta de pago. No sabemos cuál es el misterio, pero sí hemos hablado con los dueños y nos dicen algo que nosotros sabemos pero no lo habíamos vivido, que el pobre es mejor paga que el rico, que paga mejor. Ya eso no se ve de que fueron y le quitaron los muebles. No. La nevera. No, señor. Ya eso no se ve. Se llevaron la nevera, se llevaron la estufa. Ya eso no se señor. ve. De manera, si es moneda, desgraciadamente hay un funcionario que es el que más sabe de eso y tiene 20 años equilibrando la economía, que es Héctor Valdés. Sobre medicamentos, aquí hay grandes laboratorios, más de 10, que ya tienen el mismo nivel de los grandes laboratorios que fabrican bajo licencia de los investigadores. Sobre drogas no legales, no le podemos decir quiénes son los 4 grandes, porque no tenemos interés en escondernos. Si es vehículos, usted tiene Viamar. En Viamar, que son concesionarios de vehículos japoneses, de vehículos americanos, de vehículos coreanos, de vehículos europeos y de vehículos chinos. El único dealer o concesionario que representa
las 5 naciones que producen vehículos de calidad en el mundo, vía mar. Todas esas cosas, sumadas a los combustibles, bueno, ya los combustibles son nuevos, las Unix, es decir, Pituso y Arturo Santana, son los 2 mayimbos de la economía de combustible. En supermercados no tenemos nada que envidiarle a nadie en el mundo. El Nacional y la Sirena. Y así como el pollo con Carlomagno, nosotros decimos que los gobiernos para solucionar sus problemas lo que tienen es que asesorarse con esa gente. Sí ganan mucho, porque venden mucho, pero son gente que tienen conciencia de que su negocio no es vender caro, es vender a buenos precios y dar facilidades. De manera que ahí le hicimos un recuento de gente que no son elegidas cada 4 años. Nosotros decíamos ayer aquí que resulta interesante ver cómo aquí todavía hay personas, le decía yo a Melvin anoche aquí en Horas Extras, que han pasado la prueba de la valoración. ¿Cómo es posible que en un mundo donde todo el mundo nos estamos destrozando, haya personas que todavía están bien valorados? Y que uno piensa que aquí no se habla bien de nadie. Pero lo mejor es preguntarle a las personas de su propia área. No preguntarle a cualquiera que a lo mejor está resentido o que a lo mejor sin querer se le hizo un daño. No, estoy hablando de cuando nosotros hablamos de médicos. Ustedes saben quién es el mejor para decir quiénes son los mejores médicos que hay en el país. Los propios médicos. Usted le pregunta, doctor, si usted se enferma del corazón, ¿a dónde usted va? Si se enferma del estómago, ¿a dónde usted va? Y así en cada especialista, los mismos médicos le dan a usted la valoración de sus colegas. Porque hay otras cosas como son el cuerpo diplomático, que hay muchísimos vagos y gente que lo que quieren es unos cuartos. A veces quieren hasta quedarse aquí y no ir a desempeñar sus funciones. Pero cuando usted ve un embajador dominicano en Inglaterra, un embajador dominicano en el Vaticano, o un embajador dominicano en la India o en Egipto, usted dice, caramba, pero ahí nosotros estamos sonando y nos sentimos orgullosos de la gestión que esos embajadores hacen, de dar a conocer el país como lo hacen el señor Cuello en Inglaterra, el señor Grimaldi en Italia, el señor Dannenberg en la India y la señora Bonetti en Medio Oriente. Los valorados, decíamos que no tiene que ver con lo que la lista que hicimos al final. Usted pregunte el papel de un cura en los últimos 40 años como mediador y siempre haber salido bien con las partes conformes, eso es Agripino Núñez Collado. Qué felicidad llegar a casi los 80 años con una buena valoración de parte del pueblo en que usted nació, creció y trabajó. Siendo sacerdote, hizo un trabajo de mediador que siempre lo recordaremos en República Dominicana. Y mire que ser mediador, como decía ayer el señor de Santos, presidente de Colombia,
y dice, los que hemos pactado por la paz tenemos dos calificativos. El mundo nos reconoce por nuestro trabajo, pero no los nuestros nos acusan de traición. Dice, para la FARC, Timochenko es traidor. Para los colombianos, muchos colombianos piensan que Santos es un traidor. Hasta Mandela en un momento dado fue criticado por los sudafricanos cuando perdonó a sus verdugos. Porque eso es muy difícil, ser valorado. Usted sabe lo que es un rico, que la misma Biblia dice que tan difícil es que un rico pase por el ojo de una aguja como un camello pasar por ese mismo, que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Usted sabe lo difícil que es llegar a 81 años, como tiene Pepín Corripio, y todavía ser una persona de referencia. Y mira, no da lo suyo, sencillamente hace lo que tiene que hacer como administrador de bienes que él mismo reconoce que Dios ha sido muy bueno con él. Llega un momento en que la riqueza puede ser tanta que ya usted no es dueño de ella, sino un administrador de ella. Y haber estado tan bien valorado como el caso de Pepín. Hay mucha gente, hay instituciones, decíamos ahorita que Romana, no hay quien pueda ir a Romana a hablar mal de Central Romana, porque Romana ha dado pleno empleo a ese pueblo. El que es capaz y el que es trabajador tiene trabajo en Romana, en alguna área. De manera que nosotros tenemos los bien valorados. En política es más difícil por los partidos, pero tenemos también gente como el mismo Danilo, que solamente cuando se habla de reelección es que la gente relincha como un caballo, pero su gestión ha sido bastante perdurable, es decir, yo digo que hay cosas que cuando un gobierno las hace, usted puede detenerlas, pero no las puede sustituir. ¿Cómo es posible que un gobierno venga y elimine el 911? No puede quitar el 9, al contrario, lo que tiene que darle mayor cobertura. ¿A quién se le ocurre que hasta la Iglesia Católica le ha entregado sus colegios al gobierno? Porque por primera vez el Estado le da más a un estudiante y a una familia y a un padre que un colegio católico. Y así usted coge áreas como lo que hoy se habla de la República Digital. Ahí en la feria hay un pabellón que se llama República Digital, en que nos habla de los avances tecnológicos en una escuela dominicana. Increíble aquí. Entonces, nosotros hemos hecho ese ejercicio que quisiéramos que ustedes lo analicen, pero no pregunten, porque cualquier persona que reconozca un mérito de otro, desgraciadamente aquí no es bien visto. No sé por qué. Aquí, si usted quiere hacer un medio que se venda, usted critica. Todos los días usted coge un cristiano y se lo echa a un león. Y eso va a provocar algarabía en el Foro Romano, allá arriba, en el Coliseo. Eso es el morbo. Hablar bien de alguien no produce ningún beneficio, al contrario. Al contrario. Ahora, si usted se sienta y revisa las cosas, se da cuenta de lo difícil
que es dirigir cualquier cosa, cualquier cosa. ¿Quién es el buen maestro? Ese maestro sí es bueno. El maestro bueno es el que te pasa la materia, que no te embroma mucho, que no te quita nota porque no sabes escribir, que no te porta bien. No, no. Ese maestro es malo, es arbitrario, le ha cogido conmigo. Pero es un comportamiento que se hace grande y el país lo hace entero. Todos los sistemas de gobierno tienen sus encantos y tienen sus contras. Por ejemplo, las monarquías tienen de bueno que el monarca se prepara para gobernar su pueblo. Tiene de malo que algún tarugo de ellos que nunca haya estudiado ni se haya preparado, le toque la sucesión del trono. Y eso es lo que ha hecho que muchas naciones o hayan descontinuado las monarquías o ellas hayan fracasado, porque cuando llegaron a Roma los emperadores buenos, floreció Roma y su imperio. Cuando llegaron los que no entendieron el proceso, prácticamente lo destruyeron. El Imperio Otomano fue un ejemplo vivo de la diferencia entre el sultán Sulemán I, el Magnífico, que hizo grande el Imperio Otomano, y su hijo, que le tocaba por herencia, que fue un desastre. Luego vinieron las democracias parlamentarias, en la que el rey era decorativo, eso perdura, y vino la democracia que trajo Estados Unidos. Estados Unidos es el autor del sistema democrático y del sistema electoral a nivel del mundo. Pero tiene algo, y es que los partidos son los que llevan los candidatos, y hoy República Dominicana está al borde de una crisis nacional por razones de la forma de realizar las elecciones de las autoridades de los partidos. Como ha sido siempre, un líder que funda un partido a su imagen y semejanza. Cuando ese líder desaparece, el partido colapsa. Cuando ese líder tiene la inteligencia suficiente para dejar el partido en buenas manos, el partido sobrevive. Generalmente los líderes son se dedican a concentrar mucho el poder en sus manos y no son muy dados a la apertura después de su desaparición. Nosotros tenemos ejemplos. ¿Qué fue del reformismo? Ahí tienen un partido atomizado. ¿Qué es del PRD? Bueno, la madre de todos los partidos. ¿Qué es el PLD? Bueno, ahí hubo una situación especial. Quien le da que el partido perdure no es el líder, es el de la oposición, que decide entregarle el poder a la oposición. Y hoy el PLD está en el poder porque el líder del reformismo decidió irse dejando el país en manos del PLD. Si a usted le gusta, y si no es su problema, pero esa es la realidad. Pero los partidos y los gobiernos tienen lo que se llaman las eras, época de. Nosotros tuvimos nuestra era de Lilis, 20 años gobernando. La era de Báez y Santana. La era de los americanos aquí, del 16 al 24. La era de Trujillo, 31 años. La era de Balaguer, 22 años. La era del PRD, 7 meses de Bosch, 4 de Jorge Blanco,
4 de Guzmán y 4 de Hipólito Mejía, pero en diferentes momentos. Estamos ahora al borde de una división del Partido de la Liberación Dominicana, que es lo que sellaría su derrota y su salida del poder. Viene la perreidización de ese partido. Peña y Jacobo. Jacobo y Jorge Blanco. Jorge Blanco y Antonio Guzmán. Y ahí mismo tú tienes a Danilo y a Leonel. A Danilo y a Leonel. Abiertas o cerradas. Hipólito y Abinader. Abiertas o cerradas. Hay algunos miembros del PLD, del comité político, que se le ocurre, pero esos son sueños que solamente con los nombres usted se da cuenta de lo lejos que está de la realidad. Por ejemplo, buscar personas, políticos, candidatos que puedan ser aceptados por el pueblo con el apoyo del gobierno del PLD y con el apoyo de Leonel Fernández para buscar una persona que pueda ocupar la primera posición del país con el apoyo de ellos dos y conservando ellos lo que todo gobernante de la época quiere, y es que lo dejen tranquilo, porque ahora hay un deporte que es darle una carrera al que se va del poder, o sacar del poder a la carrera cual. Miren el caso de Kuczynski en Perú. Y no hablemos de Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Brasil y 12 países que se han visto ahora. A Santos le preguntaron en CNN 3 veces del tema de Odebrecht. Venezuela está siendo cuestionada. Y aquí y en Brasil son los únicos 2 países en donde todavía Odebrecht está trabajando. Miami y Cuba. Pues esos miembros del comité político piensan que Margarita Cedeño podría ser un elemento de transición. Pero usted no habla mucho porque de una vez le dicen, pero es de Leonel. Ella dice que no y Danilo piensa que no, pero es la esposa de Leonel. Otros piensan, caramba, alguien del comité político que haya trabajado en los 2 gobiernos y que sea una persona capaz de dirigir y de manejar una crisis. Monchi Fadul, que nadie lo ha mencionado nunca como candidato, pero mucha gente no piensa en él. Yo pienso en Alburquerque, siempre pienso que es un activo que se ha ido colando en entreteles del tiempo. Rafael Alburquerque, dice Maggi, nosotros creemos que no hay una persona que esté mejor preparado y con mayor experiencia de Estado que Rafael Alburquerque en el país. Domínguez Brito ahora, Domínguez Brito es una buena opción, pero a Rafael Alburquerque le van a decir que es de Danilo, que es de Leonel Fernández. Amarante Baret, que es un hombre de Danilo, pero que ha tenido sin embargo, una participación. Él trabajó mucho tiempo con Leonel. Con Balaguer. ¿Quién? Alburquerque. Y sí. a nadie se le ocurrió. Fue 9 años de... Pero a nadie se le ocurrió decir que era PLDista. Que era reformista. Sí. A nadie se le ocurrió decir. Pero nunca fue reformista. No. Bueno, Amarante Baret. Amarante Baret es un PLDista que trabajó con los 2 gobiernos y tiene buena relación los 2. Hubo alguien que pensó, dice, caramba, hay que buscar un PLDista fundador del PLD
que esté fuera del país y que está fuera de todas estas cosas y que es amigo de los dos. ¿Tú sabes quién mencionaron? Al periodista fundador del PLD, Víctor Grimaldi. Víctor, sí. Ay. Todo es buscarle una solución. Acusaron de reformista también, o de balaguerista. Bueno, porque le aceptó la Contraloría a Balaguer. Señores, lo que pasa es que aquí en la República Dominicana, hay personas que han desperdiciado su vida. A mí me da mucha pena como veo que un cerebro, y miren, esa persona quien la trajo aquí fue Machi Constant, y quien le dio la primera oportunidad en los medios de comunicación fue Síntesis, en que en su primer programa dijo: yo no soy traspaso ideológico de mi padre, y se separó de la ideología de su padre, pero no de su familia, que es Guido Gómez. ¿Cómo es posible que un hombre que debería estar hoy compitiendo con Leonel Fernández por la presidencia de la República? Yo creo que hasta Leonel se sentiría cómodo peleando con Guido, porque hay pleitos que usted se siente más cómodo, y los boxeadores son los mejores ejemplos. Fulano le gustaría pelear con Perencejo. Pues resulta, no para ganar solamente, que Guido Gómez ha hecho votos de por vida de ser francotirador para sacar de la faz de la tierra. Primero agarró a Orlando Jorge y lo destruyó. Y hoy ha dedicado su vida a Miguel Vargas Maldonado. Y yo me digo, pero si Guido es popular y Miguel lo que tiene es un 6% con ayuda del gobierno, ¿por qué Guido con su grupo no decide hacer una asamblea ahora que es miembro del PRD y saca a Miguel Vargas por voto popular? Que lo haga. No, él se ha dedicado a desacreditar que es un empresario, que es un empresario, que es un empresario. Un comerciante. Y que es lo peor que tiene, que es comerciante, que es un negociante. Pero resulta que yo creo que le está haciendo más bien a Miguel que mal. Hasta ahora, Miguel está saliendo sin hablar mejor posicionado, porque no hay un día del mundo que Guido no se encargue de picotear a Miguel. Yo no digo que él sea un Quijote, pero también tiene un Pero escudero. se parece. Tiene un escudero ahí. Sí, Un escudero. sí, seguro. No, Tiene a Sancho Panza. óyeme, qué histriónico ese muchacho. Bueno, el Yo no asunto... lo conocía, ¿no? Bueno, porque debe ser mucho más joven que yo. El del programa, ¿verdad? Pero es histriónico y con un Lo que pasa es que hay novelas. un lenguaje que tiene más espinas que Sí, lo que pasa, que un cactus. Machi, lo que pasa es que hay novelas que dejan huellas muy profundas en ti. Parece que ellos se leyeron Los Tres Mosqueteros. Y cuando decían, todos para uno y uno para todos. Ellos no, todos en contra de uno y uno en contra de todos. No se puede vivir así. Decía alguien en un ambiente privado, pero el ejemplo es muy, habla por sí mismo. Se trata, dice, Dios hizo bien, muy sabio la naturaleza humana. La hizo tan sabio que cada órgano tiene una función. Y la función reproductiva del hombre está en un lugar que tiene varias funciones. Una,
la de eliminación de los líquidos que son tóxicos en la orina, y el otro es la reproducción. Para uno no hay que hacer ningún esfuerzo, sencillamente la vejiga vierte su contenido a través de la uretra. Y la reproducción se produce mediante el llenado de los vasos esponjosos o cavernosos que se encuentran alrededor de ese órgano, produciendo algo que se llama erección. Y con la erección se produce la conversión de ese órgano en un elemento capaz de llegar a lugares donde es posible la reproducción humana. Una situación que solamente algo, ni siquiera digo Dios, algo extraordinario que algunos llaman Dios y otros la naturaleza, fue capaz de diseñar. Pero tiene un solo detalle. Usted no puede vivir toda la vida en erección. Eso se llama priapismo. Termina siendo doloroso y dañino. No se puede pasar la vida en erección. Y hay personas que viven con una erección permanente. Ojalá me puedan entender a esta hora sin tener que explicar más. Vamos a una pausa.